Buenos días, iglesia. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2. Lo que existía desde el principio, esta es la palabra del Señor, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros. Amén. El título del mensaje de hoy es La inmortalidad a tu alcance. Es la segunda parte de esta serie llamada La huella de la luz. Quiero invitarlos a que oremos y le pidamos al Señor que nos transforme con su palabra, que resplandezca en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros hoy. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos que hoy no están con nosotros, Señor. Pero una bendición todavía más especial para los que estamos aquí, Señor. Una bendición de luz, de verdad, de transformación en nuestros corazones. Toda mentira, todo lo que no pertenezca a ti, Señor, que esté instalado en nuestras mentes o en nuestros corazones, sácalo hoy a la luz y quítalo de nuestras vidas, Señor. Háblanos, Padre, transfórmanos y guíanos por tu camino, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El apóstol Juan está hablando de Jesús como aquel que existía desde el principio, como aquel que es el verbo de vida. Pero en este versículo 2 dice que la vida, hablando de Cristo, la vida se manifestó. Y él dijo, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros. El apóstol Juan quiere que los que leen su carta y por lo tanto el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos a Cristo como la vida que viene de lo alto, la vida que viene del cielo y su relación con nosotros. Hay tres tipos de vida, ustedes lo saben. Está la vida física, ¿cierto? La vida física es la que tenemos nosotros, la que tienen las plantas, los animales, las estrellas, los planetas, etcétera. Pero además está la vida emocional. Ya sabemos que los árboles no tienen vida emocional, ¿cierto? La vida emocional la tienen solo los animales y nosotros. Es decir, tenemos un alma que está dotado de mente, de emociones y de voluntad. Eso lo tienen los animales, eso lo tenemos nosotros. Pero además de eso está la vida espiritual. Y esa vida sí ya no la tienen los animales. La tenemos nosotros, únicamente nosotros, en esta tierra. Somos los únicos que tenemos esa vida espiritual. Y esa vida espiritual es la que nos permite ser conscientes del mundo espiritual, ¿cierto? En mayor o menor medida todos nosotros somos conscientes de la existencia de un mundo espiritual. Pero muchas veces hemos pensado que la vida espiritual solo llega hasta ahí, la conciencia de un mundo espiritual y ya, y como que no tiene nada más que ver. Y confundimos ciertas características de la vida espiritual con características de la vida emocional. Y es importante entender esto. Hay características de la vida espiritual que nos distinguen de los animales precisamente porque ellos no tienen vida espiritual.
¿Y cuáles son esas características? Por ejemplo, además de la conciencia de un mundo espiritual, el hecho de que nosotros podamos razonar. Eso no pertenece exclusivamente al mundo de la mente, y ahí es donde hay algo que es a veces difícil de entender, y es cómo se entrelaza el alma y el espíritu. La capacidad de razonar, el tener una conciencia con la cual yo tengo un sentido de lo que es ético, por ejemplo, de lo que es moral, eso pertenece a mi vida espiritual, no a mi vida emocional. Por lo tanto, la capacidad de formar en mi vida un carácter sabio, en la capacidad de construir la sabiduría en mí, la inteligencia en mí, todo eso me hace diferente a los animales porque eso proviene de la vida espiritual. Y de ahí es de donde viene eso que llamamos luz. ¿Sí? Ahí es de donde viene eso que llamamos entendimiento. Ahí es de donde viene eso que llamamos alcanzar la verdad. Eso sucede en la vida espiritual. Y todos los seres humanos tenemos esas cualidades espirituales: razón, conciencia, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Pero ¿qué pasó? Que el pecado produjo una variante. El pecado vino a producir una variante. ¿Eso qué significa? Y quiero que me prestes mucha atención. De nuevo, la misma invitación de hace 8 días. Sigamos pensando trascendentalmente. No tengamos pereza de pensar. Dios nos dio mente para usarla. Y a raíz de esto que estamos hablando, nos damos cuenta que existen 2 tipos de vida espiritual. 2 tipos de vida espiritual. Una, que es la de la que vamos a hablar más adelante, pues es la vida espiritual plena. ¿Sí? La que viene de Dios. Pero hay otro tipo de vida espiritual que quiero llamarlo de la siguiente manera, y si tú quieres tomar nota, hazlo: la inercia espiritual. ¿Por qué lo llamo inercia espiritual? La Biblia lo llama muerte espiritual. ¿Sí? Pero lo que quiero hablar con inercia espiritual es que el espíritu sigue existiendo. Es decir, muerte espiritual no significa que el espíritu murió y ya no existe. No. Cuando la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo que está queriendo decir no es que nuestro espíritu dejó de existir, sino que aún existiendo, aún estando activo, entró en un estado de inercia espiritual. ¿Bien? Ahora, ¿qué es esa palabra inercia? ¿Cómo la define, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española? La palabra inercia dice allí que es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Esa es una definición. Y la otra definición es falla de energía física o moral. Eso es inercia, según la Real Academia de la Lengua Española. Pero ¿qué pasa si cogemos ese término inercia y se lo aplicamos al espíritu en pecado? Es decir, ¿qué pasa si tomamos ese término y lo aplicamos a lo que sería la inercia espiritual? Sería básicamente esto: la inercia espiritual es la incapacidad que tiene el espíritu humano de modificar su condición de esclavitud al pecado. ¿Sí? Eso es inercia espiritual. No puede liberarse del pecado por sí mismo. No puede salir de las tinieblas por sí mismo. No puede romper las cadenas por sí mismo. Es un estado de total inhabilidad moral. Por eso la otra definición también nos sirve, que decía que era falla de energía física o moral. Acá podríamos decir falla de energía espiritual o moral. Ese es el estado de inercia espiritual. Y nosotros, como somos hechos a imagen de Dios, Dios es dador de vida, ¿cierto? Pero nosotros también somos dadores de vida. Claro que sí. Y eso es un don maravilloso que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de crear vida en estas 3 dimensiones.
Solo que no lo podemos hacer de la manera que se nos ocurra, sino solo por un medio, y es la relación sexual, ¿cierto? Pero en el momento en que yo tengo un hijo, mi hijo nace con vida física, nace con vida emocional y nace con vida espiritual. Pero por causa del pecado, nace en un estado de inercia espiritual. ¿Sí? Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, en inercia espiritual. Es lo que dice la Biblia. En Romanos 5, del 17 al 18, solo quiero que leamos, vamos a leer los versículos 17 y 18, pero solo la primera parte de cada versículo, porque es lo que en este momento nos interesa destacar. Mira lo que dice el versículo 17. Si por el pecado de Adán la muerte, ¿qué? Reina en el mundo. Yo no sé por qué lo tenía anotado acá, de pronto es otra edición de la misma versión, dice la muerte entra en el mundo, acá dice la muerte reina en el mundo. Bien, o sea, por el pecado de Adán, la muerte, si lo sumamos ambos conceptos, entró a reinar en el mundo. Bien, por el pecado de Adán. Ahora el versículo 18 mira lo que dice. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Y no solo se refiere a la muerte física, sino a la muerte ante todo espiritual. A la muerte espiritual. Entonces todos nosotros, por el pecado de Adán, desde Adán, de Adán para adelante, todos nacemos en ese estado de muerte espiritual, de inercia espiritual. Entonces la inercia espiritual, atento, es ausencia de vida espiritual. No es ausencia de espíritu. ¿Notas la diferencia? Inercia espiritual es ausencia de vida espiritual, no ausencia de espíritu. El espíritu sigue estando ahí, sigue estando activo, pero no tiene vida plena espiritual. Es decir, por causa del pecado, nosotros nos separamos de esa vida espiritual. Por causa del pecado, nosotros nos separamos de la vida espiritual plena. Y cuando digo separamos, estoy hablando de muerte. De hecho, no sé si lo sabías, pero cuando la Biblia habla de muerte, habla básicamente de separación. Cuando una persona se muere, es porque el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Ya quedó el cuerpo, solo cuerpo. Se murió esa persona, ¿cierto? Cuando una persona por el pecado muere espiritualmente, se separa de la vida espiritual. ¿Bien? Es lo que dice Efesios 4 del 17 al 18. Presta la atención. Lo que les voy a decir, acá está hablando el apóstol Pablo, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque se guían por sus pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, ¿por qué? Porque están ¿cómo? Separados de la vida que viene de Dios. Y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Este versículo tiene una revelación tremendísima, ponle cuidado. Dice que están separados de la vida que viene de Dios. O sea, están muertos espiritualmente. Separados de la vida que viene de Dios. O sea que de Dios viene una vida que es plena. La vida plena espiritual que viene de Dios, los seres humanos nos hemos separado de eso, ¿cierto? Y él dice que los no creyentes están separados de esa vida. Nosotros estábamos separados de esa vida, pero mira las características de esa separación. En primer lugar, dice el versículo 17, se guían por pensamientos inútiles. ¿Ves? Es decir, estas personas se la pasan pensando cosas inútiles porque están separados de la vida espiritual. En su mente hay constantemente cosas inútiles. Segundo, su entendimiento está oscurecido.
¿Ves la palabra entendimiento? Pensamientos, entendimiento, oscurecido, en tinieblas. O sea, como que tiene una capacidad de entender, pero está oscura. O sea, no entienden bien las cosas. Tercero, allá en el versículo 18 al final, son ignorantes. La palabra ignorancia es como antónimo de inteligencia o sabiduría, ¿cierto? O sea, en vez de ser inteligentes o sabios, son ignorantes. Y finalmente dice que esto es debido a lo terco que es su corazón. O sea, son de corazón terco, son de corazón necio. Todo esto son características de muerte espiritual, de inercia espiritual, de estar separados de la vida plena espiritual que viene de Dios. ¿Te acuerdas que te había dicho que la vida espiritual es la capacidad de tener razón, conciencia, sabiduría, inteligencia, entendimiento? Los seres humanos que no creen en Cristo siguen teniendo estas capacidades, pero todas están inertes. Entonces tienen la capacidad de razonar, pero razonan cosas que a los ojos de Dios son inútiles. Tienen la capacidad tienen una conciencia, pero ¿qué hacen? La ignoran. La ignoran, saben lo que está mal, pero van y lo hacen. Y todo lo contrario, intentan justificarlo hasta que ensordecen la conciencia, hasta que enmudecen la conciencia. ¿Bien? ¿Tienen sabiduría? Sí, pero en términos de este mundo. ¿Tienen inteligencia? Sí, uno puede llegar a ser súper brillante en las artes, en las ciencias, en la política, en un montón de cosas. Y supremamente brillante, uno dice, uy, este tipo es re inteligente. Pero en las cosas de Dios es ignorante, necio. ¿Por qué? Porque está separado de la vida que viene de Dios. Entonces todas estas cualidades siguen existiendo, pero están dañadas por el pecado. Por lo tanto, no hay luz, no hay entendimiento verdadero, no hay verdad. Están envueltos en la mentira. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Pero ¿qué sucedió? Que la vida se manifestó. ¿Amén? La vida se manifestó. Si volvemos a mirar el versículo 2 de 1 de Juan 1, nuevamente las palabras del apóstol Juan son, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con Él. Yo no sé si ya estás empezando a entender lo que significa que la vida se manifestó. ¿Bien? Él está hablando de Jesús, obviamente. Nosotros, en ese estado de inercia espiritual, somos ignorantes, necios, no le prestamos atención a nuestra conciencia, pero viene Jesús, que es fuente de vida celestial. Él es dador de todo tipo de vida, obviamente, de vida física, de vida emocional, pero Él no vino para dar vida física, porque ya la teníamos. Él no vino para dar vida emocional, porque ya la teníamos. Él vino a dar vida espiritual, porque ahí estábamos muertos por el pecado. Él vino fue a eso. Entonces Jesús es la fuente. Jesús es la fuente de vida espiritual. Jesús es la vida espiritual plena. ¿Sí? Y solo es posible tener esta vida por su presencia. Juan 5:26 dice así. Aquí está hablando el Señor. Pero como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y aquí las palabras claves son en Él. El Padre tiene vida en Él mismo, pero también le concedió al Hijo. O sea, ¿a quién? A Jesucristo tener vida en Él mismo. Entonces mira aquí la diferencia. ¿Nosotros podemos dar vida? Sí. La vida espiritual no la damos bien, la damos caída, inerte, ¿cierto? Pero ¿nosotros somos fuente? No. Si fuéramos fuente podríamos dar vida en muchas maneras. No, solo sencillamente tenemos ese don, cargamos con ese don de dar vida. Y solo por medio de la relación sexual. Pero Jesús es la fuente. Él es la fuente. Él es esa vida. Él es esa vida.
Nosotros la llevamos, digámoslo así, pero Él es esa vida. Y eso marca una gran diferencia. Porque ¿qué significa eso? Que sin Él es imposible tener esa vida. ¿Bien? Ok. Juan está diciendo ahí en su carta, en primera de Juan, que esa vida que se manifestó. No está diciendo que se apareció. Es muy diferente. Porque hoy en día una persona por allá se hace una forma de humedad en una pared con forma de señora con túnica y dice que se le apareció la Virgen. ¿Sí o no? No, que es que se le apareció la Virgen, se le apareció no sé quién. O en la mitología colombiana, que eso ya no volvió a sonar, ¿sí o no? Que la patasola, que el Moán y todo eso. Cuando yo era chiquito todavía por ahí como que se hablaba en ciertos territorios, pero creo que ya pasó la moda. Como que se murió la patasola y el Moán, que ya no se volvieron a aparecer. Hablamos de eso, de que se aparece tal. Acá él no está diciendo y la vida se nos apareció. ¿Por qué? Porque a uno se le aparecen cosas o incluso se te puede aparecer, puedes tener una experiencia espiritual tremenda e innegable, pero eso no te cambia la vida. Eso no te cambia la vida, eso te impacta. Y tú dices, wow, esto debe ser que entonces sí existe tal cosa. Y te pones a divagar en tus pensamientos, ¿cierto? Pero eso no te pasa de inercia espiritual a vida espiritual, ¿sí o no? No hace eso. En el colegio en el que yo estudiaba andaban diciendo que una estatua por ahí de la Virgen que andaba llorando. Y yo iba de vez en cuando en los descansos cuando era niño y miraba y nunca me pareció, pero había gente que decía que sí. Si alguien llegaba y le ponía goticas a la estatua después decía, mira que está llorando, o lo que fuera que pasara. Uno dice, uy, tremendo, pero eso no me da vida espiritual. Sigo estando en ese estado de muerte espiritual, de confusión, de necedad. Entonces Juan no está diciendo, y la vida se apareció, sino se manifestó, y lo que está queriendo decir es, se vino a revelar, se vino a dar a conocer. ¿Por qué? Porque con ese propósito vino. Él no vino a dejar una manchita por ahí, Él no vino a dejar algo para que nosotros adoremos un objeto. Él vino a darse a conocer. ¿Por qué? Porque como Él es la vida, si se da a conocer y nosotros creemos en Él, Él viene a vivir en nosotros de manera que ahora tengamos vida. Porque lo tenemos a Él. Se manifiesta. Es muy diferente esto. Entonces es venir a nuestras vidas a fin de que Él esté con nosotros y en nosotros. Y aquí viene un componente todavía más profundo. No es solo vida espiritual plena, sino que es vida eterna. De nuevo, si volvemos al versículo 2, ahí en 1 de Juan 1, dice, y la vida se manifestó. ¿Bien? Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes, atención, la vida eterna que estaba con el Padre. ¿Y qué pasó con esa vida eterna? Y se manifestó a nosotros. Entonces al comienzo del versículo lo llama solo como vida. La vida se manifestó, pero cierra todavía dando un detalle más profundo, que la vida eterna se manifestó a nosotros. Ok, así como la vida, les decía yo, hay dos tipos de vida espiritual. La vida espiritual plena, que ya sabemos quién es, y la inercia espiritual, que todos la conocemos al detalle porque todos hemos vivido así. Del mismo modo, también hay dos tipos de vida eterna. Hay dos tipos de vida eterna y todo esto es a causa del pecado. ¿Cuáles son los dos tipos de vida eterna? Pues, obviamente, en primer lugar, la vida eterna que viene de Dios. Ya vamos a hablar de eso ahorita. Pero la otra es la muerte eterna. Ese es el otro tipo de vida eterna. ¿Por qué lo digo así? Para que no pensemos que la muerte eterna es dejar de existir para siempre. Se murió y quedó eternamente muerto, eternamente inexistente. No, eso no existe.
La muerte eterna es estar vivo para siempre separado de Dios. Eso es la muerte eterna. Y debe ser algo terrible. Debe ser algo espantoso. Porque, vuelvo y digo, muerte eterna no es dejar de existir. Muerte eterna es existir para siempre separado de Dios. Eso es la muerte eterna. Ahorita vamos a dar un poquito más de detalles de eso. Pero entonces tenemos estos dos tipos de vida eterna, o si lo quieres, estos dos tipos de inmortalidad. La muerte eterna y la vida eterna. ¿Bien? Ok. Sin embargo, nosotros los seres humanos hemos fantaseado, hemos soñado con un tercer tipo de inmortalidad. ¿Cuál sería? Pues tener vida por tiempo ilimitado aquí. ¿Sí o no? Hemos fantaseado con ese tipo de vida, pero si nos ponemos a pensar, vivir para siempre aquí, eso no sería una bendición. Más bien es como una maldición, ¿no les parece? Es como la historia de Titón, de la mitología griega. Según la mitología griega había un chico llamado Titón, era un joven mortal. Pero una diosa, la diosa del amanecer, la diosa del alba llamada Aurora, se enamoró de este joven. Como ella era inmortal y el joven era mortal, esta diosa Aurora se fue a donde Zeus y le pidió un regalo, le pidió un don para este Titón. Y era que lo hiciera inmortal. Zeus se lo concedió y volvió a Titón inmortal. Pero lo que se le olvidó a Aurora especificar es que era que Titón fuera permanentemente joven. Entonces Zeus lo volvió inmortal, pero Titón siguió envejeciendo. Siguió envejeciendo. Siguió envejeciendo. Sin detenerse. Cada vez más decrépito, más decrépito, más decrépito y sin poder morir. ¿Mm? Sin duda, para este Titón, según esta mitología griega, sin duda la vida nos dejaría de ser una bendición y se le convirtió en una insoportable maldición. ¿O no? Los que están mayores aquí, que ya padecen con dolores a toda hora, molestias a toda hora, ¿les gustaría seguir así por toda la eternidad? Y de hecho cada vez peor. Horrible, ¿cierto? Horrible. Entonces esa idea de vivir permanentemente aquí en la tierra como que no cuadra. Ahora, entonces como que no, ajustémoslo. Más bien sería mejor estar aquí en esta tierra eternamente joven. Entonces ya viene la idea de la juventud eterna, ¿cierto? Pues tampoco creo que sea tan lindo. Pero realmente eso lo refleja nuestra literatura universal. Por ejemplo, la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, incluso han salido películas acerca de eso. Dorian Gray es un hombre que tiene un retrato en una pintura, un retrato de él y ese retrato es mágico. ¿Qué pasa? Que ese retrato, a medida que van pasando los años, el rostro de Dorian Gray en ese retrato se va envejeciendo, pero él permanece siempre igual, siempre joven. Pasan los años, las décadas, los siglos, y ese retrato ya es decrépito, ¿sí? Súper anciano, acabado, pero él sigue joven, porque él le está, digámoslo así, robando la vida al retrato y su mortalidad se está pasando al retrato. Pero ¿cuál es la condición? Que él no puede ver ese retrato. Entonces él tiene esa pintura escondida por allá en algún lado, porque si lo llega a ver, vuelve y se invierte todo, y él va a quedar tan viejo, según la edad, los años que han pasado, y el retrato va a recobrar la juventud de cuando fue pintado, ¿cierto? Esa es más o menos la historia detrás de la novela del retrato de Dorian Gray. Y existen otras. Por ejemplo, según la saga de Harry Potter, Voldemort, el malo de la película, esconde, fragmenta su alma
y la esconde en 7 objetos diferentes que se llaman horrocruxes a fin de no morir. ¿Sí? O Drácula. ¿Sí? Drácula y todo este mundo de los vampiros, ellos se mantienen jóvenes según la edad en la que se convierten en vampiros, permanecen siempre así, pero permanecen vivos solo si siguen consumiendo ¿qué? Sangre humana. De hecho, Drácula dijo algo como esto en la novela: la sangre es vida y será mía. Eso es lo que él dice. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, la literatura universal refleja ese deseo del ser humano de estar joven para siempre, ¿cierto? Y eso se ve también reflejado en el hecho de que hoy en día exista tanto amor por el gimnasio, por el ejercicio, la cirugía plástica, el alimento. Entonces yo ya no como pan porque tiene gluten, no sé qué, que quiero estar más joven. Y todo ese rollo, estamos de una u otra manera buscando o soñando con esa juventud eterna. Pero no creo que sea muy agradable ser permanentemente joven y tener que soportar este mundo para siempre. Ahora, no sé si te has puesto a pensar, pero en esa mayoría de novelas, libros, historias, películas, los que ansían esa juventud eterna, ¿no se han dado cuenta que por lo general son villanos? Por lo general son villanos. Y es esto, que cuando nosotros estamos pasando por una etapa súper chévere de nuestra vida, es decir, estoy ganándome el mejor salario, ahí uno dice, uy, ojalá esto durara para siempre, ¿cierto? Estoy enamorado de tal chica y ojalá esto durara para siempre. Estoy alcanzando, me estoy realizando profesionalmente, ay, ojalá esto durara para siempre. Ahí es cuando anhelamos eso, pero cuando estoy enfermo, ahí sí no. Pero cuando quiebro, ahí sí no. Pero cuando paso por una situación difícil en mi hogar, ahí sí no quiero que esto dure para siempre. ¿Qué significa eso? Que lo que me hace a mí anhelar que esto dure para siempre son mis deseos egoístas. Y si realmente yo pudiera mantener mi juventud eterna basado en mis deseos egoístas, me estoy perfilando, me estoy dirigiendo a convertirme en un villano. Así de sencillo. Como bien diría Jack Sparrow, el particular pirata de los piratas del Caribe, él dijo esto: la inmortalidad, eso suena maravilloso hasta que lo experimentas. Y esto es muy cierto, hermanos. Una vida eterna, atentos, una vida eterna sujetos al pecado y a sus consecuencias en este mundo caído debe ser lo más horroroso que existe. Una vida eterna sujetos al pecado y sus consecuencias debe ser lo más horroroso que existe. Y de hecho, eso fue lo que Dios evitó en el huerto del Edén. Porque tú que si conoces la historia sabrás que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo y entonces Dios los expulsa del huerto. ¿Por qué? Porque Él dice, no sea que vayan y coman del árbol de la vida eterna, ¿sí? Y queden así para siempre, sujetos al pecado. ¿Te das cuenta? Él evitó eso. Y por eso es que todos nosotros morimos. Y en este sentido decimos, gracias a Dios morimos. Porque llega un punto en el que se acaba esto. ¿Cierto? Ok, suena bien, pero atentos. Dios lo evitó para nosotros aquí en la tierra. Pero hay un lugar donde las personas van a estar sujetos al pecado y sus consecuencias para siempre. Es el infierno. Y eso es lo que hace al infierno infernal. Que tú estés por toda la eternidad sujeto al juicio de Dios por el pecado, sujeto a las consecuencias del pecado, más decrépito en el pecado, más decrépito en el pecado, y más y más y más para siempre.
Eso es el infierno. Y eso es lo más terrible que puede pasar. Yo creo que la maldición más grande que pueda tener el ser humano es estar en el infierno. Ahora sí, ¿qué es la vida eterna? Vamos a hablar de eso. Ya sabemos qué es la muerte eterna. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere la muerte eterna, ¿cierto? Jamás. Por lo general pensamos que la vida eterna es vida por tiempo ilimitado, ¿cierto? Vivir para siempre. Pero no, la vida eterna es muchísimo más que eso. Presta atención a esto. La vida eterna es mucho más que eso. La vida eterna, ¿sabes qué es? Una mejor definición de vida eterna es la vida de Dios, más allá del tiempo y del espacio. Eso es vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios más allá del tiempo y del espacio. ¿Cómo así la vida de Dios? Es Él viniendo a nosotros para que podamos gozar de Él. Vida eterna es gozar de Dios. Vida eterna es disfrutar a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo se ve reflejado? Que nuestra razón empieza a funcionar. Que nuestra conciencia empieza a funcionar. Que a nuestra vida llega la luz. Eso es vida eterna. Vida eterna es que llegue luz a mi vida. Vida eterna es que llegue entendimiento a mi vida. Pero eso sucede en el tiempo y también por encima del tiempo. ¿Cómo es eso? Iglesia, Cristo es la vida eterna, ¿cierto? Es lo que leíamos ahorita de Juan. La vida se manifestó, nosotros la vimos y les anunciamos a ustedes esta vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. Cristo es la vida eterna. Ok. Eso significa que la vida eterna, y espero que estés muy atento a esto, porque aquí viene de pronto lo central del mensaje. La vida eterna solo está disponible para el ser humano en Cristo. ¿Listo? La vida eterna está disponible para el ser humano solo en Cristo. No sé si te has dado cuenta que cuando el ser humano fantasea con esto de la juventud eterna, con esto de la vida eterna, piensa que siempre es por medio de un objeto que se obtiene, ¿cierto? El retrato de Dorian Gray, los horrocruxes de Voldemort, la sangre de Drácula, la piedra de la inmortalidad de no sé quién, las esferas del dragón. Sí, por todo lado son objetos los que dan vida eterna. Pero todo eso es fantasía, todo eso es mentira. La vida eterna no se obtiene por un objeto, la vida eterna se obtiene por una persona. La vida eterna se obtiene por Cristo. Pero quiero que entiendas esto. No es Cristo diciendo, toma vida eterna, José. Y se la dio. No, es Él viniendo a morar en Cristo. Y si alguien tiene vida eterna es porque Cristo vive en él. Por lo tanto, si Cristo no está en mí, yo no tengo vida eterna. Es imposible que Él diga, te doy vida eterna y me voy y tú te vas. Adiós, nos vemos en la eternidad. No, eso no pasa. La vida eterna es Cristo morar en nosotros. Eso es la vida eterna. Entonces la inmortalidad es gozar de Dios mismo. Porque si Él viene a morar en mí, hay comunión. No es imaginarme que Él vive en mí. Es experimentarlo a Él en mí. Comunión. Eso es inmortalidad. No hay vida eterna sin Cristo. Atentos. Nosotros en nuestro lenguaje decimos, se murió fulano de tal y decimos que en paz descanse. Y salen los letreritos, se ponen por ahí en las funerarias, en todo lado. Fulanito de tal descansó en la paz del Señor. Pregunta, ¿Cristo vivía en él? No es para que nos pongamos a juzgar. Solo Dios sabe cada vida, cada historia. Pero el punto es este, que si una persona murió y no tenía a Cristo, no descansó en la paz del Señor. Todo lo contrario, va a ir a la muerte eterna.
Sea quien sea, así yo lo he llamado con toda mi vida, tengo que sacudirme. La verdad es esta: si una persona muere sin Cristo, estará sin Cristo eternamente. Separado de Cristo eternamente. Muerte eterna. Solo en Cristo hay vida eterna. No hay vida eterna en una religión, hermanos. No hay vida eterna en un rito. No hay vida eterna en X o Y idea, persona, sistema de creencias. La vida eterna está en Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿De qué? De vida. Esta vida espiritual, cuando Juan dice, y la vida se manifestó, en la Biblia la palabra vida se traduce con muchas palabras diferentes, en griego o en hebreo. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la vida espiritual, es una palabra que se llama Zoe. Y se refiere a la vida que viene de Dios. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, está diciendo eso. Yo soy el pan de Zoe. En otras palabras, el que come de mí, el que se alimenta de mí, tiene vida eterna. ¿Pero qué hay que hacer? Alimentarse de Él. ¿Será que tú oras por el pan de cada día? Esperemos que sí, somos cristianos, ¿no? Oramos por el pan de cada día. Pero, pues porque lo necesitamos, ¿cierto? Nuestro cuerpo necesita comer todos los días. Nuestro espíritu no es diferente. Nuestro espíritu no es diferente. Necesitamos comer de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan de vida. Sin comer, si tú no te alimentas de Cristo, ¿de dónde sacas que tienes vida eterna? ¿Por qué? ¿Que porque vas a una iglesia crees que tienes vida eterna? ¿Que porque un día dijiste, yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, tengo vida eterna? No, hay que comer de Él. Hay que consumir vida eterna para tener vida eterna. ¿Amén? No fantaseemos con otras cosas. No es la receta mágica del cuento. No, es Cristo. Hay que permanecer en Cristo. Eso es vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Que estoy siendo transformado. ¿Qué es vida eterna? Que ahora pienso diferente. Antes me gustaba coquetearle a las mujeres. Pero ahora entiendo que Dios tiene un plan diferente para mi vida. Ahora honro el matrimonio. ¿Por qué? Porque mi razón ha recibido vida. Entonces ya soy diferente. Antes pensaba diferente acerca de mi profesión, de mi trabajo. Solo quería mi gloria, solo quería dinero, solo quería tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque estaba separado de la vida. Pero ahora tengo un pensamiento diferente. Ahora pienso que no es correcto actuar de tal manera. Ahora cuando voy a lanzar un chiste, ya tengo cuidado de no contar chistes flojos, ofensivos, groseros, vulgares. ¿Por qué? Porque ahora mi pensamiento es dominado por la luz. Porque ahora hay vida espiritual. ¿Te das cuenta? Eso es vida eterna. Ser transformado es vida eterna. Tener una ética celestial es vida eterna. El poder es vida eterna, el poder de vivir en santidad. De saber que estoy siendo diferente, que no soy el mismo Juan Manuel de un año, que estoy logrando vencer pecados arraigados en mi vida. Y ahí voy, puede que caiga de nuevo, puede que recaiga, pero me levantaré siempre. ¿Por qué? Porque hay vida espiritual, hay poder en mí. Eso es vida eterna. Y esto incluso nos lleva a cuestiones más allá del espacio, más allá del tiempo. Más allá de la eternidad, es algo atemporal. La vida eterna también tiene que ver con eso. Acuérdate de Felipe, que fue y bautizó al etíope y dice la palabra que ¡pum!, desapareció. En otras palabras, tuvo una experiencia de teletransportación. Algo que no sé
quizás solo le sucedió una vez en la vida, pero eso es vida eterna. Amén. Recuerda que Pablo dice, y yo fui al cielo, no sé si en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Él escribe eso. Eso es vida eterna. Vida eterna es disfrutar mientras estamos aún en estos cuerpos de ciertos instantes de atemporalidad. No sé si les ha pasado, pero hay momentos en los que estamos en la presencia de Dios y sentimos que fue media hora y de repente fueron 3 horas. Hay personas a las que le pasan con mucha frecuencia, como nuestro pastor. A mí no me pasa eso todavía con tanta frecuencia, pero eso es vida eterna, hermanos. Disfrutar de esas experiencias en las que de repente el tiempo se detiene o incluso el espacio se somete a la eternidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que existiera el tiempo y el espacio, Dios existía. Dios creó el tiempo y el espacio. Y si Dios en su vida eterna viene a morar en nosotros, ¿qué significa eso? Que vamos a poder gozar, aunque limitados al tiempo y al espacio, podemos gozar momentos más allá del tiempo y más allá del espacio. Amén. Como el soldado Banya, bueno, no sé cómo se pronuncia, o Banya, ruso. En la Rusia comunista de hace varias décadas, por ser cristiano y pertenecer al ejército, lo obligaron a salir a la calle en pleno invierno ruso. O sea, eso no es Bogotá a las 4 de la mañana. Eso es mucho peor. Pleno invierno ruso, por ser cristiano, por perseguirlo, lo sacaron, le dijeron, usted se sale y va a pasar toda la noche de pie en uniforme de verano. Y él salió así. O niega a Cristo. Él no negó. Salió, se paró y pasó toda la noche en pie. El testimonio de él es, vino la presencia de Dios y me dio calor y fuerza para estar de pie toda la noche. Ante ese milagro muchos soldados se convirtieron. ¿Sabes qué es eso? Vida eterna. Vida eterna es Esteban siendo apedreado. Apedreado, imagínatelo, no es un cuento. ¡Pam! ¡Pam! Lo están matando en ese momento. Y vida eterna es que él voltea a mirar al cielo y diga, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es vida eterna. ¿Cómo actúa una persona normalmente? Desgraciados, ustedes me están matando por nada. Que Dios los mate y los podra en el infierno. Eso hace una persona muerta. Pero una persona que está con vida espiritual dice, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque hay luz en su entendimiento. Razona diferente. Tiene una conciencia diferente, tiene un entendimiento diferente. Eso es vida eterna. Vida eterna es Jesús caminando sobre el agua. Vida eterna es Jesús muriendo en la cruz por los pecadores y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es vida eterna. Vida eterna es que Él se levanta de entre los muertos, vuelve de nuevo a sus discípulos y atraviesa las paredes porque entra aunque las puertas están cerradas. Vida eterna es que Él asciende a los ojos de sus discípulos y desaparece y dice, un día volveré, así como me vieron irme. Amén. Eso es vida eterna, iglesia. Y solo Jesús puede dar esta vida. ¿Te das cuenta que vida eterna es mucho más que vivir para siempre? Juan 17:2. Y vamos a tomar ya estos últimos pasajes de aplicación de forma rápida para cerrar. Dice Jesús, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, está orando Jesús diciendo a su Padre, por cuanto le diste autoridad, es decir, a Él mismo, sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Solo Jesús puede dar vida eterna. Y esta vida eterna, si tú crees en Cristo, la tienes. Si de pronto tú no crees en Cristo y quieres tener vida eterna,
Solo necesitas creer en Jesucristo. La vida eterna es recibida por medio de creer en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna viene por medio de creer en Jesús. Pero ahora, ¿qué es creer en Jesús realmente? No es decir yo creo. Es creer. Es decir, eso demanda un esfuerzo leal, ¿vale? Para creer en Jesús se requiere un esfuerzo leal. Primera Timoteo 6:12 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Atentos a estas palabras que también son muy importantes. Pelea la buena batalla por la fe. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Tres cosas importantes aquí. Número 1, Dios te llamó a vida eterna. Dios te llamó a vida eterna. Entonces empezamos bien por ahí. Pero entonces Pablo, ya que Dios llamó a vida eterna a Timoteo, Pablo le dice entonces, aférrate a la vida eterna. ¿Bien? Aferrarse a la vida eterna, ¿qué es eso? Aférrate a Cristo. Él es la vida eterna. ¿Ven? Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Pero ¿cómo te aferras a ella? Pablo dice al comienzo, pelea la buena batalla por la fe. Es decir, es algo de todos los días. Me voy a aferrar a Cristo. Este mundo me quiere sacar, este mundo me quiere distraer, pero yo me aferro a Cristo. Esa persona que se aferra, que es constante, que persiste, que vuelve y ora, vuelve y lee, vuelve y estudia la Biblia, vuelve y se congrega. Ahí estoy, firme, al frente, soy constante. No estoy un día sí, otro día así. El que permanece a pesar del conflicto, hay días difíciles, pero vuelve y avanza y sigue. Esa persona cree en Jesús. Amén. ¿O no? Lo demuestra. En cambio, el que solo cree, pero no hace nada, no cree. Sencillo, no cree. Entonces se requiere un esfuerzo leal. Es como disfrutar de la buena música. Yo no sé si a alguien aquí le guste, por ejemplo, el reggaetón, la música popular. Bueno, esa música que suena hoy en día. Que a mí me gustan las parrandas y las mujeres y todo eso. Si tú escuchas esa música, yo quiero decirte, tú te estás perdiendo unos momentos tan tremendos con la música. Hay otros géneros, hay miles, hay cientos de géneros musicales de los cuales podrías disfrutar. Yo no sé si tú has llorado por notas musicales, pero si tú aprendieras a escuchar la música, podrías obtener esos momentos divinos de la vida que Dios nos ha regalado en esta tierra. Yo no sé si tú has sentido que los pelos se te paran, que la piel se te pone como de gallina por una melodía musical. Un nudo en la garganta, que sales a volar. Eso sucede cuando una persona se esfuerza por escuchar música. No solo por poner música que lo ponga ahí a perrear, como dicen hoy en día. ¿Sí? No, es ese deleite de sentarse a escuchar música y no solo que sea de fondo mientras estás trapeando, barriendo, cocinando. La música clásica, cierta música electrónica, el jazz, algo del rock. Todos los géneros musicales, músicas folclóricas de diferentes países, tienen cosas tan bellas que mucha gente se está perdiendo porque sencillamente no se esfuerza en saber escuchar música. Exactamente lo mismo es la vida eterna. La vida eterna la disfrutan los que se esfuerzan por tenerla. Amén. Es así. No te pierdas los beneficios de la vida eterna
por andar pensando en otras cosas. La vida eterna implica conocer a Dios. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Cuando tú te esfuerzas por conocer a Dios, eso es vida eterna. Bien, involucra mente, ojos, oídos, corazón. Si hemos de introducirnos en la vida eterna, iglesia, no debemos estar tan ocupados con las cosas temporales como para no poner o no pensar en las cosas eternas. Ni caminar mirando a Jesús, ni estar regularmente en una actitud silenciosa, alerta para tener comunión con Dios. Vida eterna implica obediencia. Hebreos 5 del 8 al 9 dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. El sumo sacerdote perfecto. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si tú quieres vida eterna, debes ser obediente al Señor. Y finalizo con esto: la vida eterna es la recompensa para el cristiano valiente. La vida eterna es la recompensa para el cristiano valiente. En Juan 12 del 24 al 25 dice así el Señor: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Es ser valiente. Vida eterna es ser valiente. Es saber que este mundo, por mucho que me ofrezca, no es lo mío. Amén. La inmortalidad está a tu alcance. ¿Crees en esto? Tengo que volvértelo a preguntar. ¿Crees en esto? Amén. Y te lo preguntaría más veces. Y no te lo pregunto solo para que digas un amén más fuerte. Porque para decir amén más fuerte, solo hay que decir amén más fuerte. Pero si crees en esto, sigues a Jesús. Radicalmente. Radicalmente. Si ahorita en unas horas te empiezas a distraer otra vez y vuelves a lo mismo, pregúntate: ¿qué tanto estás creyendo que realmente solo en Jesús hay vida eterna?